Como le platicaba, el viernes se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar a las pensiones. Esta iniciativa, debo decir, a mí me gusta mucho. Es una iniciativa que resume en una buena medida todo lo que habíamos venido hablando en los últimos 10, 15 años. Y para platicar del tema me da muchísimo gusto saludarte, querido Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafore. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, mi querido David, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. El gusto es mío, querido amigo. Oye, finalmente, un sueño que quienes estamos metidos en esto como ustedes vinimos acariciando a lo largo de muchísimos años esta iniciativa, ¿no? Yo creo que es una gran noticia, David, que se haya presentado finalmente la iniciativa que se anunció hace casi 2 meses, bueno, un poco más de 2 meses, Finales el de 22 de junio, ¿no? julio. 22 de junio. De julio, sí, y la verdad es Julio. que es una excelente noticia también porque disipa todos estos proyectos ahí que se habían presentado en la Cámara y que había algunos legisladores que estaban recomendando. Entonces, la verdad es que lo celebramos. Creemos que es un enorme esfuerzo tanto del gobierno federal como de la iniciativa privada y el Congreso del Trabajo para lograr esta reforma. Fíjate que cuando salieron ahí los del Partido del Trabajo como en su último intento y que si el presidente estaba metiendo en la... Me parecía totalmente absurdo porque en esta iniciativa de julio se resume, yo creo que gran parte de lo que aspiran los trabajadores, aspiran los patrones y y ustedes mismos, los intermediarios, ¿no? Sí, absolutamente. Resuelve en gran medida los retos que tiene el sistema de ahorro para el retiro, tanto que, pues, digo, en 2 palabras, David, que más mexicanos tengan, bueno, en 4 palabras, que más mexicanos tengan ¿Te más acuerdas pensiones. tú que ya somos más o menos de la misma generación? El editorial en 4 palabras de Fernando Marcos. Exactamente, mi querido ¿Qué David. sería de nuestra niñez sin el editorial en 4 palabras de don Fernando Marcos? Qué sería sin eso? Pero bueno, pues realmente eso es lo que busca la iniciativa. Lo va a lograr en caso de que así lo consideren los legisladores. Y bueno, pues estamos expectantes de lo que ocurra, pero sin duda, gran noticia, David. ¿Por qué nos gusta? Bueno, ¿por qué le gusta a ustedes en la Amafore? Mira, particularmente porque la expectativa de que en general los trabajadores en México tuvieran pensión era de solo el 30%. Con 1,250 semanas de cotización, que son 24 años, en realidad muy pocas personas tendrían acceso al monto de ahorro para el retiro en la forma de una pensión. Con la reforma, este número de semanas se disminuye a 750 y entonces ya la expectativa cambia diametralmente, David. En lugar de 30%, podría ser hasta un 90% de trabajadores que alcancen la pensión, y ese pues es un cambio fundamental. El segundo y más importante también, y es el que permite que todo esto ocurra, es que se incrementa el ahorro de los trabajadores y se incrementa, obviamente, como hemos platicado, con el esfuerzo del sector privado para de manera gradual ir incrementando las aportaciones. A ver, ahí te interrumpo. Dijiste de manera gradual y es muy importante porque había gente el fin de semana. ¿Cómo en este momento le piden más sacrificio a los patrones? No, está considerada la situación de la economía en esta necesidad de aumentar, pues, a parámetros internacionales lo que se aporta para el retiro. Exactamente, el promedio de países de la OCDE, David, está en términos de aportaciones en más o menos el 15% del sueldo. Nosotros estamos en 6.5. Entonces se va a cerrar esta brecha, pero se va a cerrar de manera gradual en 8 años, con 2 años de gracia además, para que inicie este incremento de las contribuciones y no genere distorsiones severas tanto a las empresas como a la economía. Pero al mismo tiempo pues se está cumpliendo que a partir de la aprobación de la reforma, David, todos aquellos trabajadores que estén buscando una pensión y tengan 750 semanas, 65 años de edad, ya podrían acceder a las pensiones de este régimen. Entonces, eso creo que es lo que hay que celebrar. Lo que pasa es que las semanas originalmente, eso vale la pena decirlo, las semanas de cotización originales se hicieron pensando en que la gente entraba a trabajar a los 19, 20 años
a una empresa registrada ante el Seguro Social y se jubilaba a los 65 años de ella. Y la realidad es que en México la gente va y viene de estar registrado, de estar cotizando permanentemente, o que, por ejemplo, las mujeres tienen, desgraciadamente, menores cotizaciones. O sea, Sí, menor tiempo de cotización. completamente. Entran al sector laboral después y se salen antes. Así es. Y además, ¿sabes qué, David? Se consideró en aquella época, y te lo cuentan las personas que estuvieron involucradas en la reforma, en el 97, no había tanta información, ¿no? Sobre qué tanto la población estaba en el sector formal e informal. Había percepciones, pero también se esperaba que los niveles de informalidad disminuyeran con el pasar del tiempo. Desafortunadamente, el 60% de la población, casi 60% de la población económicamente activa, está en la parte informal y, como tú bien dices, migra de la formalidad a la informalidad, pero esto evita que mucha gente logre acumular las semanas. En el caso de las mujeres, salen para cuidar a los hijos, renuncian por completo y pierden semanas de cotización, o a veces también son las que se hacen cargo pues de los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay disparidades muy importantes que evitan que todos los trabajadores pues puedan acceder a una pensión por este requisito, y se está enmendando aquí, lo cual es absolutamente positivo. Y otra cosa Y se nos olvidan favorable, otros, los trabajadores de la construcción. Los claro, trabajadores de la construcción, pues porque es un trabajo demasiado demandante, pues no llegan a los 65 años muchos cotizando. ah, Es un así es, trabajo así es. demasiado demandante y además son quizá los que más necesitarían una pensión. Así es, y justo por eso, con este cambio, beneficias, fíjate, el 90% de los trabajadores, David, de nuestro país, en el sector formal, perciben hasta 5 salarios mínimos. O sea, en realidad, el nivel de ingreso de nuestros trabajadores es bajo. Y lo que hace esta reforma particularmente es enfocar los apoyos a esa población, es decir, es una reforma progresiva que lo que busca es mejorar los niveles de bienestar de la gente una vez que llegan a la edad de retiro. Desde mi punto de vista, se ha sobredimensionado un error que tiene la iniciativa. Yo creo que yo no me preocuparía porque es algo que no pasa de ninguna manera. El control de precios en las comisiones que cobran las Afores. Y no pasa de ninguna manera porque va en contra de la ley de competencia, va en contra de la Constitución, va en contra del sentido común. Entonces, una de dos, o se atora en el Congreso o se atora en tribunales. Pero parecería que se ha sobredimensionado este error, ¿no? Mira, David, yo creo, como tú bien dices, que es absolutamente innecesario ese párrafo, por dos motivos, ¿no? Porque hay pleno compromiso de las Afores, que lo hicimos delante del presidente el año Sí. pasado, y segundo, Y se ha la Junta cumplido. y se ha cumplido, y se ha cumplido este año como hace mucho no se veía. La disminución de este año fue igual a la suma de la disminución de las comisiones de los 3 años previos. Y ahora, otro tema importante, la Junta de Gobierno de CONSAR ha tenido desde el día 1 del sistema la facultad de aprobar o rechazar las comisiones que proponen las Afores Que las ha cobrar. rechazado. Y las ha rechazado, ya ha habido procesos de negociación, la ley establece qué pasa si se rechazan. En fin, creemos que es innecesario desde ese punto de vista. Nosotros tenemos todo el optimismo, David, de que podremos hacer el punto en el Poder Legislativo, de que este párrafo o un párrafo en ese sentido podría ser enmendado para evitar que haya consecuencias legales no deseadas, como infringir las leyes de competencia o tratados comerciales. Y por otra parte, que los estándares internacionales pues nunca son de 3 países, ¿no? Si vas a referirte a estándares internacionales, pues sí hay que tomar en consideración pues una muestra más grande. En este caso hay más de 20 países en el mundo que tienen sistemas de capitalización individual como el que tenemos nosotros y que se deberían de analizar también para la referencia. En ese sentido, creo que si llevamos a cabo una discusión técnica, poniendo en el centro como fue la elaboración de Y toda además esta Estados reforma. Unidos sale muy disparada. Exactamente, pues es que además Estados Unidos, tú sabes que lo que tienen ahí son fondos, los 401k, que no Ajá. están regulados, que son Sí, que no alternativas. son necesariamente Afores. No, no son, de acuerdo. O sea, no son, punto, no son Afores, eso los vuelve incomparables. Es correcto, O David. sea, ¿cuáles tomas de los fondos de pensiones privados?
Porque hay fondos de las empresas, fondos constituidos que libremente contrata el trabajador, fondos de los sindicatos. ¿Cuáles tomas? No, pues es que no puedes porque no son comparables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile y Colombia, ahí sí hay AFPs o AFORES más parecidos a nosotros, pero tampoco los sistemas son exactamente igual. El sistema chileno tiene por lo menos 30 años de existencia. Además, los saldos son saldos mucho más grandes acumulados a lo largo de todo ese tiempo. Ahí, por ejemplo, las contribuciones todas son del trabajador, no hay tripartismo. Y luego en Colombia hay control de precios. Son sistemas muy distintos que, por lo tanto, lo que es importante es analizar cuáles son los factores que hacen que se determinen las comisiones a nivel internacional y luego aplicar esos factores a México para realmente ver cuál debería ser la comisión. Pero, David, una cosa importantísima que sí quiero señalar, las AFORES no estamos en contra de bajar las comisiones, al contrario, sabemos que se tiene que hacer. No, el tema es cómo está redactado ese artículo. Está mal redactado y yo tengo la impresión de que hay una mano de política, no una mano técnica. Porque no es, incluso la redacción no es una redacción técnica. Yo creo que podemos tener una discusión técnica en el legislativo, presentar los elementos y esperemos que se pueda corregir, David. Tenemos pero es el 1% de la reforma y lo demás es, exacto, creo yo, Bernardo, maravilloso, como lo habíamos soñado. Es correcto, David. No hay que demeritar este gran esfuerzo por un error que viene ahí, que estamos conscientes de. Y para eso las iniciativas van al legislativo, para que se opine sobre ellas. Así es, David, ese es parte del proceso democrático de armar las salchichas legislativo, ¿no? Así es, así es. Querido Bernardo, qué gusto me da siempre platicar contigo, amigo. Igualmente, David, que estés muy bien, buenas noches. Te mando un abrazo grande, que te vaya muy bien. Hasta luego, igual.